El contenido de este programa no busca incitar al consumo de sustancias ilegales. Los participantes en este espacio no se proclaman expertos en ningún tema. Escúchese con discreción. Esto es La Onda Mística. Bienvenidos a La Onda Mística, su podcast simulado favorito. Conducido como siempre por Alexis y Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Qué onda. Muy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo cool? Sí, bastante cool. Qué bueno. Pues el día de hoy estamos aquí reunidos para hablar de un tema pues un poco interesante, muy, Sí. muy filosófico, muy matemático y muy computólogo, Y diría de yo. miedo. Y de miedo, sí. Sí, Bueno, terrorífico. sí, no, la verdad es que sí, sí da miedo. Bueno, entonces, Vamos a empezar, vamos a presentar el tema, que claro que sí. obviamente ya saben cuál es, ¿no? Sí, pero pues hay que presentar el tema que es la simulación. Bueno, Ok. la simulación hablando de que vivimos en una realidad simulada, ¿no? Ajá. Pero bueno, A ver, cuéntanos. pues, pues, no sé si, o sea, bueno, la verdad es que hay un background detrás, o sea, un fondo, un trasfondo detrás de esto, es que, yo estudio matemáticas aplicadas y computación, en la UNAM, y de ahí, pues, he agarrado, pues, mucho interés respecto a estos temas y obviamente, pues, he aprendido, ¿no? La verdad es que Ajá. bueno, son conocimientos que he ido como, pues, descubriendo. Ujú. Y uno de estos es la inteligencia artificial, por ejemplo. Ok. Y entonces de ahí viene ese concepto de simulación, ¿no? Que se simulan los sistemas, se simulan los modelos para ver, pues, para poderlos probar, ¿no? Entonces, podríamos partir de ahí, ¿no? O sea, que se supone que si la vida es una simulación, ¿qué estamos simulando, ¿no? Claro. ¿Qué es eso real que nosotros como parte de la simulación no podemos ver, no podemos alcanzar, ¿no? Pues sí, o sea, más bien, si supiéramos que vivimos en una simulación, es decir, que ya lo comprobáramos, que todo esto es parte de un ordenador astral, o no sé cómo llamarle, Ujú. ¿cómo sabrías, no? Diferenciar lo real Claro, ujú. de lo real. Pues sí. Y pues yo creo que no se puede. Porque, bueno, esto, o sea, mucho pues va a ser nuestra opinión, ¿no? Obviamente no. Es un tema muy complejo, muy, muy, muy extenso. Y Ujú. pero pues también mucho que Muy pues, requiere interesante. pensamiento, ¿no? Es un ejercicio de pensamiento, nada más. Sí. Como cualquier filosofía, ¿no? Es Ujú. cuestionarse, pues, la identidad, la integridad, todo esto. Pero, Y otra vez este. regresamos a esta idea del qué hacemos aquí, quién nos creó, para qué nos Ujú. creó. Sí, claro. Entonces, pues yo pienso que esto que no podemos alcanzar viene como de las dimensiones. O sea, nosotros vivimos en un espacio pues de 3 dimensiones nada más Ok. y supongo yo que estas realidades van aumentando, ¿no? Es decir, como si fuera una cuarta dimensión, que se supone que es el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces una quinta, no sé, además del tiempo, pues está la mente, ¿no? Ujú. Que pienso yo que es el plano o esta dimensión a la que no tenemos acceso, pues de la cual ya hemos estado hablando mucho, ¿no? Pues ahí se dan los sueños astrales o los viajes astrales, Ujú. las ideas, el habla, Ujú. todo esto pues pasa simplemente en el mapa mental. Además que tu conciencia es solamente una abstracción o una, eh, ¿cómo decirlo? Una interpretación de lo que realmente es la realidad. Ujú. Es decir, que cada quien tiene una realidad dentro de sí. Justo esta vivencia que estamos teniendo ahora al grabar es muy diferente para mí de lo que tal vez tú estás percibiendo Sí, y de lo que ellos están y percibiendo. yo jamás podré saber cómo Claro. vives tú la vida, ¿no? Entonces, partimos desde eso también, que la conciencia es solamente una abstracción de esta realidad que creemos ver, ¿no? De lo que, y en general no hay una realidad en sí, porque cada uno percibe lo que ve y escucha, ¿no? Sí, claro. Pues, pues esto de la conciencia son simplemente, o sea, lo podríamos poner así en términos naturales, pues simplemente son eh, reacciones químicas, ¿no? Ujú. Entre física, pura electricidad de nuestra cabeza, ¿no? Con nuestras neuronas y todo esto, Claro. pero en realidad, pues no sabemos decir qué sucede en nuestra mente cuando soñamos, no sabemos decir dónde están los recuerdos, ¿no? Como decía, sí fue Descartes el que decía, pienso y luego existo. Ujú, pienso y Ujú. luego existo, ¿no? Sí.
Entonces, pues la verdad es que esto, por más que pues, suene extraño y así, no se puede refutar la idea, ¿no? Entonces, pues hay que mantenerse abiertos, digo Ujú. yo. O sea, cuando uno investiga estos temas y en general pues cualquier cosa, pues hay que mantenerse abiertos a las ideas que nos están exponiendo, ¿no? No simplemente porque algo parezca que desafía las leyes de la física, las leyes universales, Ajá, tiene que ser falso. claro. El conocimiento ya está, Ujú. simplemente hay que buscarlo. Pero bueno, pues hay que seguir platicando acerca de la realidad, ¿no? Ok. ¿Tú cómo crees que tu cuerpo es que interpreta lo que es real, ¿no? Lo que vienes haciendo desde que existes. Pues te digo, es toda una serie de pequeñas abstracciones de mis sentidos, de lo que siento, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que toco, de lo que saboreo, etcétera. Pero es también muy curioso, bueno, a mí lo que me da miedo de toda esta cosa de la simulación es que lo trato de ver como un simulador como los Sims, ¿no? Es Ujú. decir, hay una mente no precisamente maquiavélica detrás de todo ello, pero hay ahí un adolescente que está jugando a los Sims y está decidiendo si hoy te mata o hoy te lleva hacia tal lugar o te dirige hacia tal cosa o haces tal cosa. Pero, o Ajá. sea, ¿tú piensas que hay como este ser, digámosle Dios, Ujú. que controla como el destino de todos nosotros, Es ¿no? que, es que regresamos a esto de la realidad, o sea, no sabría ni cómo explicármelo, cómo es que funciona. Entonces, una de mis interpretaciones de cómo podría funcionar la simulación es, te digo, como una pequeña escala, nosotros al jugar a un simulador en internet como los Ujú. Sims, ah, tienes a tu avatar que tiene a su otro cúmulo de avatars y tú diriges cuál es el destino de este personaje. Entonces, eso me da un poco de sentido al por qué podríamos decir a veces que Dios es muy cruel o es muy malo, porque simplemente es una persona ahí aleatoria jugando a ver qué sale hoy. Pero yo pienso que Dios, en ese sentido, funge más como el universo, ¿no? Ok. Como la realidad misma, sí, o Ujú. la vida misma. Ajá. Donde la naturaleza simplemente se va moviendo en el espacio-tiempo y va acomodando es- este desorden, ¿no? De alguna forma, todo ese caos trata de darle una forma en la que se encapsule, por ejemplo, en un ser vivo o Ujú. en, o en material, ¿no? Es Ujú. decir, pues, planetas, Pero de la toda galaxia. esta manera en la que se va acomodando, como dices tú, ¿cómo lo ves tú? ¿Así Pero no tiene simplemente que ser bueno o suena? malo, simplemente Sí, sí. claro, solo pasa, sucede o es una especie de algoritmo que va acomodando Es que la todo. naturaleza tiene que a fuerzas ser, tiene que estar programada si es que vivimos en una simulación. O Ujú. sea, supongo que yo que la vida sí funciona un poco similar a lo que sentimos ahorita, Ajá. pero hay algunas cosas que no entendemos ahorita que yo digo que tienen su explicación muy clara, de forma clara, en esta otra realidad, la realidad que estamos simulando, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, ¿cuál era la pregunta? Sí, que si tú creías en, o sea, que si con esto me tratabas de decir que entonces la naturaleza podría ser una especie de algoritmo. Sí, sí, claro. Sí, es la única forma en la que se puede Ujú. acomodar. Y por eso no tiene que ser malo, simplemente es como funcionan las cosas, por así decirlo. Ajá, Como si yo te digo 2 más 2 es 4, sí, es que así funcionan las cosas. ok. Bueno, ahorita que tocaste el tema de las matemáticas, me gustaría escuchar tu opinión como expertos en esos temas, porque yo la verdad no sé mucho sobre eso. Bueno, sabemos que las matemáticas son una herramienta para poder entender la vida, ¿no? De alguna Pues manera. sí, sí. No son la verdad absoluta porque no la tenemos, ¿no? Es como tú dices, 2 más 2 es 4. ¿Por qué? Porque así se dice y porque responde a otras necesidades dentro de la rama, ¿no? Ok. Entonces, es una herramienta. Pero, ¿qué dice la matemática acerca de esto? Porque por lo que yo pude leer en internet, no suena tan descabellado. Yo sé que hasta cierto punto podríamos sonar a conspiranoicos, pero la realidad es que no. Es una teoría bastante filosófica de cómo funciona la vida y que sé que las matemáticas también apoyan. Ujú. Este, pues hay muchos acercamientos. Creo que la simulación digo, la hipótesis de la simulación viene como de este autor que es Nick Bostrom, ¿Ok? o el que he escuchado que la mayoría así de videos y todo esto que informan del tema, se basan. Y Ujú. este sujeto lo que usa son las hipótesis. O sea, la hipótesis es un término o es algo que se utiliza en la estadística para, conforme a datos, para probar si algo es cierto o falso, ¿no? Ujú. Entonces, él ofrece tres hipótesis o tres postulados.
Creo que 3 o algo así. Ajá, entonces él plantea estos 3 postulados, donde el primero dice, bueno, no van en orden, o sea, la Ujú. verdad es que pues, No es un hay una artículo que, jerarquía. Ok, bueno, no, más bien no me acuerdo del orden, pero ok, él los ok. muestra en un orden, ¿no? Pero no importa. El primero es que vamos a sobrevivir hasta ser una civilización posthumana, ¿no? Es decir, o una civilización con tecnología muy, muy avanzada. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que sea posible? Que en algún punto lleguemos a ser una sociedad muy avanzada tecnológicamente. Sí, claro. Al punto donde ya somos como lo que le sigue a los humanos. Sí, sí, sí lo creo. A lo mejor para, si nos fuéramos años atrás y le contáramos a alguien que a través de un pequeño aparatito podríamos hacer tantas y tantas cosas como hoy lo hacemos con el celular, sonaría utópico, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que es lo mismo. Supongo que la humanidad va a avanzar tanto, tanto en conocimientos, mentalidad, que va a trascender de alguna manera, Sí, sí, ¿sí? sí. Y evidentemente la tecnología pues nos va a Y acompañar. nuestro lugar en el universo, ¿no? O sea, Claro, vamos a empezar de verdad a colonizar otros lugares, aparte del planeta probablemente. Tierra. Y vamos a hacer muchos también, probablemente. Pues sí. Pero, pero bueno, entonces sí, la verdad yo también lo creo, porque no tiene mucho tiempo, ¿no? De cuando no existía el celular a cuando ya existe, ¿no? Que no existían las redes sociales. Por más que las redes sociales no sean algo así Pues tan solo el la internet. cúspide de la tecnología, ajá, Ujú, pero pues lo que está haciendo, el efecto que está teniendo en nuestra vida, ¿no? ujú. Más allá de su aplicación tecnológica que tiene, ¿no? Que es conectar servidores. Pues sí, es el gran hipertexto digital. Ujú. Sí, nos está conectando todos, ¿no? Ujú, Entonces, todo eso pues nos va a afectar como raza humana. pues sí. Y aparte, al momento que tú ya digas, ok, ya somos post-humanos, ya es lo que sigue, ahorita ya hay hipótesis de cómo armar estos ordenadores que pueden realizar las operaciones. Hay un cálculo de operaciones necesarias para simular todas las conciencias humanas y las que siguen y las pasadas. Bueno, más bien, todas las de ahorita y las pasadas. Ah, ok. Las que siguen, Ok, no. ok. Es decir, para simular el pasado, ¿no? Sí. También. Entonces, y todo el universo, todos los átomos, que ahí hay algo también. Se supone que, y esto también tiene que ver, no sé, con la física cuántica, todo esto. No existe nada a menos que lo veas, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros sabemos que se supone que la materia funciona con átomos, con electrones, todo esto, ¿no? Que si tú agarras un microscopio y observas algo, vas a poder, pues, ver de qué está constituido, ¿no? De sus moléculas, todo esto. Pero, ¿qué tal y eso solamente existe cuando lo ves? Y en realidad esto es hueco, o sea, no hay por qué llenar como se supone que nosotros funcionamos, cada célula, ¿no? No hay por qué programar cada célula de la pared, del piso. Simplemente es un material hueco que funciona con las físicas programadas para que se sostenga, ¿no? Ujú. Para que se pueda usar. Pero en realidad, pues es materia vacía. Igual que tú te abres y ves sangre, pero probablemente mientras no te abras, estás vacía. Solamente eres como el código, ¿no? Y que siente todo, que siente que tiene hambre, que tiene sed, que tiene frío. ¿Qué opinas? Pues es que, bueno, con esto entendí que dices tú que hasta que lo vemos, digamos que el código sigue experimentando y aprendiendo y entonces va a crear, digamos, si me abro la pierna, va a crear músculos y luego va a crear huesos, etcétera. Pero en realidad, si no hago todo esto, no hay nada ahí. Es Ujú. un... Es una simple condición. Si algo se tiene que abrir, muestra lo que está Ok, dentro. ok, ok. Y si no, deséchalo. No hay por qué Ujú. estar como procesando esto de que existe materia. Este Bueno, código pero por de... ejemplo, es que es ahí cuando de repente esta teoría salta un poco. Que, por ejemplo, yo te diría, bueno, entonces la medicina, todas estas cosas que han estudiado en realidad, cosas que ellos solitos han hecho que el programa invente. No, 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 ya existía. Porque alguien lo programó Ok. y lo programó a alguien que sabe cómo funciona la vida. Y probablemente así es como funcione, simplemente estamos entendiendo el programa, ¿no? Ujú, Que el programa, o la verdad es que, ajá, quién sabe si sea así o no, la verdad, ¿no? Que tú veas algo a detalle y puedas ver sus células, ¿no? Tal vez las células solamente son algo de aquí, de esta realidad, ujú, y la realidad funciona de otra forma, ¿no? Con energía, yo qué sé. ujú. Entonces, pero, pues sí, esto iba a que no es necesario,
de verdad tanto poder de cómputo, ¿no? Como dice esta computadora astral, en Sí. realidad es una computadora que no es tan complicado como de obtener. Obviamente sí es complicado, son cosas casi irreales, Es pero a fin que, de cuentas modelarla es posible. bueno, pero el concepto de complicado yo creo que sí es bastante complicada, porque por ejemplo, si somos algo programado, algo que alguien más creó, me parece que su invención más poderosa o extraordinaria dentro de todo este sistema es la mente humana en sí. Es Sí, yo creo que es decir, lo más difícil. es decir, la idea de pensar en que todo lo que conozco no es real y que, bueno, qué es lo real realmente, hace como push en mi cabeza, ¿no? Porque al final del día he crecido con esta idea de que el humano es una cosa mucho más allá de todo, ¿no? Nuestra mente es algo mucho más allá de todo. Entonces, si esto que tengo aquí tampoco es real, entonces no es real, pero me parece algo muy extraordinario porque me sigue creando, o sea, tan solo la idea de tener sentimientos, ¿sabes? O sea, ¿cómo es Eso es posible? real. Ajá, pero si es algo que es igual como sistematizado, de alguna manera inventado por todo este sistema, Ujú. me parece algo muy poderoso, ¿no? Las ideas, la imaginación, todo eso es como, wow, hasta dónde, o sea, si alguien lo programó, es que por eso me parece como un tema muy filosófico, porque me devuelve a quién lo hizo, por qué lo hizo. Probablemente quien lo hizo fue alguien que también lo hicieron. O sea, Ujú, la verdad es que también no es 100% serio lo que voy a decir, o más bien es mi opinión, ujú, de un poco de lo que me he informado, de cómo veo yo cómo entiendo yo más bien las cosas, hay unas ecuaciones ujú. que, que forman como ciclos, Sí, creo que se llaman atractores de Lorentz, ok, así se llaman, por el que los descubrió. sí, Entonces, y esto pues tú lo vas parametrizando y se forman diferentes formas que hacen nudos, ¿no? Hacen ciclos y se encierra, ok, como si algo se concentrara ahí, ¿no? ok, Y esta cosa puede explicar muchas cosas, por ejemplo, cómo ves, ¿no? Cómo escuchas, que lo que vemos no es más que ondas y cómo las cosas absorben color, ¿no? ujú, Se puede parametrizar con esto. Y después, lo que escuchas, ¿no? Simplemente, pues son igual ondas que pues, se meten a nuestros oídos, ¿no? Y por eso hay armonías en los dos, en los colores y en el sonido, ¿no? Porque es cuando se forman estos ciclos, ¿no? sí, Y es lo que podemos ver y lo que podemos escuchar se forma con esto. ok, Y también así la vida, es decir, en los rincones donde se forman estos ciclos, donde más se aproximan los puntos, donde todo está junto y no está disperso, es donde se puede poner esta implementación de la vida, ¿no? ujú, Que algo tenga mente. sí, Entonces, en algún punto empezó, claro, pues empezó ujú, con Dios, ¿no? claro. Entonces, esto me hace pensar que, como dices tú, somos un ciclo dentro de otro ciclo, de otro ciclo, de otro ciclo, que le está dando lugar a otro ciclo, a otro ciclo, a Probablemente, otro sí. ciclo. Nosotros tenemos que llegar a eso para Ajá, entender la vida. O sea, para nosotros ascender a este nivel, a este grado de ser simulado, tenemos que simular a los que nos anteceden. Y es la única forma en la que esto sea cierto, ¿no? ujú, Que nosotros lleguemos como especie, tal vez ni nos siquiera nos toque, ¿no? No nos queda más que soñar con esto, ¿no? Que a los que siguen logren simular la experiencia de la vida, ¿no? ok, Que tú digas, oye, ponte estos lentes de visión realidad de virtual. realidad virtual o conéctate esto. O sea, te imaginas, ya vamos a tener como Pues es que chips y te todo. digo que yo lo veía de esta forma, por ejemplo, con Black Mirror, ¿no? Hay un Ujú, capítulo donde dicen que la conciencia la puedes guardar en un chip que luego va a entrar a un sistema de realidad virtual donde tú vas a creer, justo esto, ¿no? Crear la sensación de la vida, ujú, de mantener, sí, una vida ahí, ¿no? Porque es tu conciencia la que sigue. sí. Pero imagínate que lleguemos al punto en el que la humanidad pueda hacer eso. A mí me daba muchísimo miedo que en el capítulo al personaje principal lo dejan, o sea, él crea un sistema en el que él puede dictar el destino de esta persona y para castigarlo lo que hacen es dejarlo que repita la misma acción durante 400 años. Es decir, lo que para la gente real era una noche, para esa persona una noche equivalía a lo mismo a 4 años.
en donde lo habían dejado en un cuarto ahí repitiendo la misma acción. Entonces, imagínate que lleguemos a ese punto donde alguien pueda manipular, que entremos en un loop, o sea, lo que podríamos hoy en día decir que te perdiste en una dimensión, ¿no? Eso me parece muy peligroso y muy tenebroso. Pero no, esto lo dices como por... eh, Sí, claro, me estoy yendo más por digamos, por ideas o material de ciencia ficción, pero aún ujú. así me parecería, o sea, Es que no, yo te iba a decir, ¿no te refieres como a este invento de Elon Musk, el Neuralink? ajá, sí, sí, sí. Imagínate, o sea, además que vas a dejar la privacidad totalmente de lado, ya ni siquiera va a haber, no, la privacidad ya no, vivimos en un mundo donde la privacidad ya es cosa del pasado, de cierta manera, pero la intimidad, si seguimos ese paso donde alguien nos pueda meter algo en el cerebro que entre a nuestra cabeza, siento que el tema de la intimidad se va a ir totalmente. Habría que investigar bien cómo se supone que funciona esto, ¿no? Ujú. Según yo entiendo, simplemente son como con tus impulsos mentales, tú puedes hacer que el aparato haga algo, ¿no? Ok, Y parezca que lo controlas con la pero ¿estás de mente. acuerdo que pero, o sea, va a entrar en tu mente, sí o sí? No, tú mandas cosas desde tu mente. El aparato solo recibe, no entra a tu mente. ¿O eso quieren que creas? Por eso habría que investigar bien porque también se decía esto, ¿no? De imagínate que te descargues el idioma japonés y Ajá, ya hablas japonés. O sí, imagínate recordar digo, ingresar a tus recuerdos, ¿no? No sé de qué sea capaz este aparato, ¿no? sí. O algo más real, ¿no? O más útil. Imagínate que te Ah, curas la ceguera. el tema del idioma también es bastante útil. Sí, claro, pero también de Ah, salud, bueno, sí, ¿no? pero también, sí, sí, Ujú. sí. Como cambiar ahí Imagínate que... cierto, como decías tú, ¿no? Poner la ecuación adecuada y ¡pum! Te curas del cáncer. Ujú. Ujú. O ves mejor todo O esto, ves ¿no? mejor. Ujú. Que se supone que hacemos con la mente, pero pues habría que investigarlo bien, ¿no? Saber cómo Mm, funciona bien en realidad este aparato. Pero sí, sí. sí. Según yo entiendo, no podría acceder a tu mente porque solamente tú eres capaz de mandar estas operaciones, ¿no? Ujú. Como en la vida real. O sea, yo no puedo entrar a tu mente, ¿no? Claro, Aún. aún. Pero porque nada más tú eres capaz de dar órdenes mm, a tu vida, ¿no? Nada más tú eres capaz de percibir tu vida, no puedes percibir la de nadie más. ¿Y te has puesto a pensar que a lo mejor la meditación y el poder controlar tus sentimientos y tener como unidos estos chakras para controlar todo alrededor de ti, a lo mejor es entender el código? Claro, pues que es eso es como una disociación de la realidad, ¿no? Ujú. Pues que eso son las drogas. O También. una salida de la dimensión. Sí, Es que claro, mira, sí, te digo, a mí se me hace muy curioso que, digamos que nos salimos de la realidad, pero ni siquiera podemos llegar a dimensionar cómo se ve la realidad eh, real. Entonces, a lo mejor cuando sueñas es que estamos despertando, o cuando te induces en un viaje de drogas o psicodélicos, lo que sea, lo que estás viendo, todas esas experiencias visuales, es como realmente se ve la realidad. Está como muy curioso pensar que estamos ahorita en un programa o estamos dormidos y solamente a través de estas cosas o meditando es que despertamos y vemos lo que es real, ¿no? sí, claro, pues algo pasa en tu cerebro cuando duermes, cuando meditas, cuando metes una sustancia, Ujú. pues Cuando liberas desconecta unos químicos, cables por ahí, ¿no? sí. Algo O que se conecta. supone que no estaba planeado, si lo quieres ver así, no sé. Ujú, Algo que no tiene solución en la simulación, ¿no? ujú, Lo podemos ver así como que, como si nos ocultaran que somos esta implementación, ¿no? O sea que ujú, en realidad la realidad está en nuestras manos, ujú, porque no es real, solamente existe en nuestra cabeza, somos el objeto que hace a los demás. ujú. O sea, yo no existo para ti y tú no existes para mí, porque el único que existe soy yo. Qué triste. Ajá. Pues es que no es triste porque a fin de cuentas si yo no existo tú no existes y por eso Ujú, eso se repite. La única forma sí. en la que tú existas es que yo exista y que todo lo demás exista, ¿no? Ujú. Sí, te digo, regresando otra vez a primero pienso, luego existo. Ujú. Sí. Pues mira, lo único que sé es que no sé nada. Pero a ver, me voy a adelantar un poquito con las recomendaciones porque quiero hablar sobre esta película que me dejó muy impactada, sobre
Ay, se me olvidó. The Truman Show. The Truman Show. Claro. Gracias. Que es, espero que ya la hayan visto, si no, véanla. Que como les digo, quería recomendarla. Pero Con Jim Carrey. Exacto. Spoiler alert. La historia va acerca de un chico que toda su vida ha vivido en una simulación, pero él es el único que no lo sabe. Alguien, una empresa, una televisora, crea un mundo que podríamos decirle que es el escenario más grande que existe en la humanidad, donde lo han grabado desde su concepción, el embarazo de su madre, su nacimiento y toda su vida. Y es ultra famoso a nivel mundial porque pues todos lo ven. Y te repito, él es el único que no sabe que ha sido grabado durante toda su vida. Es que no es una simulación, ¿no? Más bien es un reality show que Ajá, pero para él es consiste una en simular simulación. la vida de este güey, ¿no? Ajá, pero al final del día es una simulación para Ujú. él, porque todo lo que creía en realidad no es. Sí. Y todo lo que él conocía no es todo. Entonces, el director de este reality show está jugando el papel de Dios de alguna u otra manera. Porque en la película te lo presentan como que él lo concibe como su hijo, porque lo ha visto crecer, porque él le ha dictado qué hacer, le ha dicho, le ha dado este camino. Le manda todo, ¿no? Ajá. Le manda a la esposa, Ajá, le tiene- manda que ahora tiene que tener un hijo, le manda Exacto, el trabajo. Y se siente dueño de él y siente que esta persona, el personaje bueno, el personaje principal Truman. le debe algo. Ajá. Mi escena favorita es la final, donde él se empieza a dar cuenta, empieza a ver estos errores en la simulación y empieza a preguntarse, bueno, ¿realmente qué es lo que sé hasta este punto de mi vida? Y es real. Y se da cuenta que todos son parte de este gran show, Sí. que es una historia muy cómica, etcétera, pero al final tienen un diálogo y de una escena muy buena, donde les digo que esta persona, el chico ya se dio cuenta que está haciendo parte de una simulación. Entonces, el director del programa le habla así como por el altavoz y empieza a tener este monólogo entre Dios y el hombre. Ujú. Entonces, de alguna manera, como él ha manejado toda su vida y como bien dices tú, puesto lo que debe de hacer y elegir su destino y ahora te casas y ahora es momento de que tengas un hijo y ahora es momento de que hagas tal cosa, siente o quiere hacer sentir a este chico de que le debe algo, porque le dice, le está pidiendo que se quede, que continúe en el show. Entonces se me hace como una manera como muy curiosa, yo lo relacioné con la religión, ¿no? Como algunas religiones te lo manejan de esta forma. Dios nos trajo aquí, Dios nos tiene aquí, entonces tú le debes respeto y obediencia a este Dios, ¿no? De alguna manera, se lo debes, tienes que hacer lo que Él dice que tienes que hacer. Entonces es como mantenernos otra vez en este juego, en este reality show, que a final del día, pues, ¿quién nos está viendo, no? Y si existe un Dios que ha dictado todo lo que debo de hacer y sentir, ¿por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Es igual con un fin maquiavélico y le debo algo porque él ha decidido, supuestamente, como en la película, lo que es mejor para mí. Sí. Pues sí, la verdad es que sí es una alegoría muy Se me hizo una película bastante cool. similar, sí, a lo que pasa con nosotros, ¿no? No sabemos qué hacemos aquí en realidad. O sea, ¿con qué fin? Podríamos hacer experimentos de los alienígenas. Y no O de unas tendríamos idea, cucarachas. ¿no? Ajá. O sí, de verdad, tantas cosas y por eso a veces me molesta la gente que sí es muy cerrada o muy, ¿cómo decirlo? No conservadora, sino, tal vez ¿Escéptica? extremista, escéptica. Ujú. Sí, pues es que el escepticismo, la verdad es que es un punto muy extremo. O sea, Al igual ¿cómo que el decir ateísmo. que algo no existe? Ajá, es Ajá, como la otra cara de la moneda. Tanto como tú y yo no podemos afirmar que vivimos en una simulación, tampoco podemos afirmar que no es así. claro. Entonces, Pero si no es así, ¿qué es? O por sea, eso, pero te digo, por ejemplo, o sea, no, un ateo es tan extremista como una persona, ¿cómo se dice? Como un fanático religioso. El fanático religioso te dice y está seguro y quiere convencerte de que Dios sí existe. Y el ateo te va a decir que no, que él sabe que no existe. En cambio, el agnóstico está como, no sé, sí, realmente no pues sé. un agnóstico debe ser como
un punto medio, ¿no? Claro. Lo normal. Pero pues, si no es así, ¿qué es la vida, no? O sea, ¿qué nos dice la religión que se supone es lo que nosotros sentimos como la vida, ¿no? ¿Qué se supone? Depende de la religión que me preguntes, pero... Cada una tiene su respuesta, ¿no? ujú. O sea, digo, o sea, hablábamos de esto lo extremo que es decir que eres ateo, ¿no? Es Ah, igual de sí, sí, extremo sí, que sí. decir que eres católico, la verdad, porque entonces No, estás afirmando que Cristo es el Dios y todos los demás están equivocados, ¿no? yo O tan creo, yo creo, extremo. yo creo que más que... Es que no creo que católico sea la palabra correcta. Más bien, es igual de extremista que digas ser ateo a ser un católico ortodoxo, ¿no? Ok. Ajá, porque, bueno, ser católico, pues, cualquiera puede ser católico, pero me refiero al punto en el que eres eh, un, ¿cómo se dice? Un fanático religioso Ujú. y además intolerante. Creo que puede ser muy parecido al punto del ateo intolerante, que es decir, el creyente intolerante y extremista te va a decir que Dios existe porque él sabe que existe Dios, pero no, a lo mejor no sabe cómo probártelo, pero él te lo afirma que existe. Y te va a dar sus argumentos y te va a tratar de convencer de esto, al igual que el ateo, te va a decir que Dios no existe, él sabe que Dios no existe y te va a dar sus argumentos. Pero la realidad es que ni uno ni otro nos puede dar la respuesta, Ujú. porque no lo saben, realmente no lo saben si existe o no existe. Y es ahí cuando entra el punto que tú decías, del agnóstico, que él te va a decir no Pues sí. sé, pero me voy a quedar con lo mejor de ambas partes. Sí, claro. El punto que quería como dar era que es extremo porque el ateo te dice Dios no existe, ¿no? No existe el cielo, no existe el infierno, no existen las religiones, ¿no? En realidad estamos solos en el universo y nuestra existencia no tiene ningún significado, ¿no? Y ok, ¿y qué pasa con tu libre albedrío, no? ¿De verdad tenemos libre albedrío? ¿Qué dirías tú? Pues es todo un tema lo del libre albedrío para mí, porque lo he visto en materias filosóficas y lo he visto con el tema de la religión y nunca me ha quedado claro, la verdad es que no me ha quedado claro. O sea, sé que es esta idea que Dios te da o el creador te da para elegir lo que tú quieres hacer, pero también existe esta onda del destino y de la Ujú. reencarnación Sí, y del claro, eso karma. era. Si tú eres ateo, entonces, ¿qué hay de todo esto, no? Ujú, ¿Qué hay de la muerte? ujú. ¿Qué hay de todo esto que no puedes explicar Realmente no lo si puedes pones la elegir. ausencia de Dios, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué dice? No, pues no pasa nada. O no, pues no existe. ¿Estás seguro? Ahí es cuando llega la cuestión, ¿no? El argumento tan fuerte que es decir Dios no existe. ujú. Entonces, descartada, por ser extrema, ¿no? Por no de verdad dar una solución completa y global de lo que es la Y vida, por no ¿no? tener pruebas al final del día. Es que pues eso, pues ninguno las tiene, la verdad. Por eso te digo, me parece Bueno, igual sí, de ilógico que afirmar, o sea, es que creo que es un poquito mucho más peligroso, o sea, tal vez años atrás yo te hubiera dicho que está más loco el religioso o el creyente de que hay algo místico allá afuera sí, claro, pero no. que el ateo, ¿no? O sea, tal vez en mi adolescencia hubiera dicho, claro, el ateo es el que tiene más razón, pero no, o sea, tal vez porque no tenía conocimiento de lo que era la filosofía, etcétera. Me parece mucho más peligroso el decir que no hay nada más allá, que somos nosotros solos y que estamos aquí porque así es y así debe de ser y que no hay un Dios, Lo un que te ser dije, reacciones todopoderoso. químicas y ya. Sí, exacto. Aún así, o sea, si vemos a la naturaleza, a la Pachamama como un Dios, aún así me parece súper lógico, ¿no? Creer en eso. Que como dices tú, hay cosas químicas, la física, todo esto, lo creó la naturaleza en sí. Pues sí. Entonces, de que hay un Dios, hay un Dios. Ujú. Por eso te digo, me parece como más peligroso o incluso hasta ignorante el decir que no existe un Dios o Ok. una cosa que nos controle. Pues el libre albedrío yo lo veo como si te dijera, ¿sabes qué? Demuéstrame que tienes libre albedrío. Quítate la ropa y sal a la calle y camina 2 kilómetros. Tú dirías, no lo voy a hacer, ¿no? Nadie en su sano juicio lo haría. Probablemente también ahí entran las Pero, normas y morales no y vuelvas. sociales. Ujú. Exacto, en realidad tenemos libre albedrío. En realidad tenemos control de nuestras acciones. La verdad es que no, porque no podemos hacer algo como eso, como voy a hacer lo que quiera. Pero es que te digo que eso es justo lo complejo de esta simulación, de decir que en tal caso que vivamos en una simulación, porque el libre albedrío suena muy padre si no fuéramos seres sociales, que es lo que somos los humanos.
necesitamos de compartir espacios, de hablar con alguien más, porque como bien dices, hasta que no lo hablas, no existe. Y una persona, un individuo, es una persona que es social, necesariamente necesita ser social. Vivimos en sociedad, tenemos normas morales, normas sociales que afectan a nuestro libre albedrío. Como bien dices tú, ¿por qué no voy a salir sin ropa a correr en la calle? Porque me van a ver, porque me puede pasar algo malo, porque me pueden fotografiar, que me puedo lastimar. Y entran en juego todas estas cosas que a final de cuentas conllevan el vivir en una sociedad, ¿no? Entonces, ¿de verdad crees que en un principio existió este libre albedrío? ¿De verdad crees que es tan frágil como para que lo que se supone que no existe alrededor tuyo te afecte de esa forma? Pues no, no creo que exista. O sea, apoyo tu idea, partiendo Ujú. de esta idea de que vivimos en una simulación, me queda como Si en un realidad mejor sabor existiera de el libre boca albedrío, el decir que no existe libre albedrío. si en realidad existe, todo el mundo lo haría. Ujú. ¿No crees? Todo el mundo aprovecharía su libre albedrío porque es como, cabrón, yo voy a hacer esto porque tengo que hacerlo, ¿no? Porque es como, Porque quiero como, hacerlo, como, no porque tengo que, porque como si quiero. nos diéramos este papel de Dios, ¿no? Ujú. Por Como, eso muchas veces dicen que, o sea, he escuchado que dicen que los psicópatas no están tan locos en realidad, ¿no? Porque hacen lo que quieren cuando quieren. ujú, Pero, pues entran en juego otras cosas, ¿no? Es como, ok, sí, pero justamente estás jugando el papel de Dios porque estás decidiendo que vas a lastimar o vas a matar a esta persona. Tú estás decidiendo sobre la vida, la realidad y la realidad de esta persona. Entonces sí. sí, estás jugando al papel de Dios, Y, ajá, haciéndole caso a tu libre lo que tú albedrío. dijiste, ¿no? El libre albedrío se supone que es este don que nos otorga Dios, ¿no? Pero ¿No en crees? realidad es un don. O sea, si pensamos en lo que hace un asesino o un criminal, no lo vemos como algo bueno, no es un don. Entonces, el elegir lo que tú quieres porque quieres y ya. Y realmente, ¿qué conlleva el tener el libre albedrío? Solamente es válido cuando haces cosas positivas, es decir, cuando eliges, no sé, no se me ocurre una acción buena, pero cuando eliges entre el bien y el mal, ahí es válido. Pero cuando eliges entre algo bueno y algo malo, ya es inválido. Es decir, voy a tratar de ejemplificarlo. Es válido este libre albedrío cuando decides que no hacerle caso al demonio, pero sí hacerle caso a Dios. Para la religión, ahí sí tuviste libre albedrío y fue correcto, es válido. Pero en cambio, si tienes el libre albedrío entre asesinar o no asesinar a una persona y decides asesinarla porque tú quieres, porque es tu libre albedrío, realmente ahí ya te dicen que es algo malo, que eso ya conlleva otras cosas, que ya no es libre albedrío, que ya eres una mala persona. Ujú, Entonces, ¿existe o no existe? claro, no, O pues sí. solamente es válido cuando eliges cosas buenas en esta realidad. Sí, pues partes desde ahí, ¿no? Que en realidad qué es bueno y qué es malo, ¿no? Ujú, Jamás lo sabremos. ujú, Mm, pues, pues sí, la verdad es que son conceptos así que todos van ligados. Y es lo chido de esta hipótesis, de esta teoría, o de esta creencia, lo podríamos ver también, ¿no? Este, no sé si religión, no creo, pero pues, dejémoslo en creencia, ¿no? ujú. Me explica de verdad muchas cosas de forma, no sé si acertada, pero es pura ciencia, ¿no? La verdad, pura computación, puras matemáticas. O sea, más allá de lo que nos han dicho de, en realidad, el ateo, ¿no? En realidad está solo en un universo y no sé qué, y así, ¿no? Hacerte creer como este tipo, o Cristo murió en la cruz por ti. Todas estas historias en realidad es como a alguien se le ocurrió esto, ¿no? Ujú. Pues sí, es lo que yo siempre te he dicho, que la historia es la interpretación de unos cuantos, porque Ujú, realmente nunca vamos a saber tan solo lo de los dinosaurios. No sabemos ni estamos seguros que así lucían como hoy los pintan, ¿no? Porque lo único que tenemos son los huesos y se ha estudiado alrededor de muchísimos años, pero nunca vamos a estar 100% seguros de que así lucían y nunca vamos a estar 100% seguros de que la historia pasó de la manera en la que nos la han contado. sí, Porque lo que pasó hace 3000 años ya no queda una sola persona viva que nos pueda relatar lo que pasó y es solamente la interpretación de algunos. Es la realidad que algunos nos quieren hacer creer. sí, claro. Pues déjame te cuento, bueno, de lo que ya hemos estado hablando, obviamente, pero respecto a este tema que he estado investigando, que es la simulación, pero
más allá, ¿no? Verlo como una filosofía, Ujú. como una buena práctica, el creer que eres un ser simulado y entonces tienes la realidad a tus manos, ¿no? Aparte de esto, pues llegar a conclusiones de que en realidad la realidad no tiene que seguir las leyes, ¿no? Porque en realidad no hay leyes, solamente son, bueno, sí son reglas programadas, ¿no? Pero se pueden romper, Ujú. porque en realidad nos están ocultando algo, y ese algo tal vez lo estamos descubriendo, que es este plano mental, ¿no? Como rascarle ahí y aprovechar nuestro rol como Dios, ¿no? Como la única implementación, la única forma en la que esto es real gracias a mí. Entonces, yo soy el único aquí. Yo tengo todo a mi disposición, ¿no? No sé, pienso yo en muchas cosas que se nos han negado, ¿no? Se nos han dicho de falsas, de tonterías, como es la suerte, como es Dios, como es otros temas que hemos estado hablando, ¿no? De hecho, en otro capítulo ya habíamos tomado un poquito, bueno, tal vez hasta solamente lo mencionamos, que fue las sincronicidades, ¿no? Las Ujú. sincronicidades es igual otra forma, pues sí diría yo, igual muy matemática, muy natural de explicar cómo es que los sucesos se entrelazan, ¿no? Y termina siendo en lo que es tu destino, ¿no? Ujú. Simplemente la sincronicidad es el hecho de que te das cuenta de eso, ¿no? De que dijiste, wow, vi cómo todo esto que no tiene nada que ver hizo que me erigiera en esto, ¿no? Hizo Ajá. que ahora sea la persona que soy. Entonces, simplemente la simplicidad es darte cuenta de esto y es la forma que hemos nombrado a cómo los sucesos se entrelazan, ¿no? Entonces, y también que han dicho, pues esto es pseudociencia, ¿no? No existe. Solamente porque no sigue las leyes que han estado establecidas, ¿no? Pues, mira, por ejemplo, a mí se me ocurre, esto es igual de opinión, ¿qué piensas? Supongamos que se puede, bueno, no, sí se puede, ¿no? Se puede modelar la probabilidad que tiene un sujeto de chocar, ¿no? En el transcurso de su casa a su trabajo. Ok. Supongamos que viaja 2 kilómetros, ¿no? En su coche. Ujú. Entonces podemos, en base a experimentos, es decir, mandarlo y regresarlo en su coche, eh, ese es el experimento y ver cuántas veces choca, ¿no? Entonces, supongo yo que con el, el suficiente buen modelado de una inteligencia artificial de tráfico de coches y de la persona que maneja, es decir, pues para evitar accidentes, todo esto, se, se puede simular, ¿no? Un ambiente así. Ujú. Y ahora, mi experimento más bien va destinado a la suerte, o sea, se supone que alguien con suerte debería chocar menos veces que él, ¿no? Porque pues, ve la suerte como algo malo, algo negativo. Digo, ve la suerte, ve el choque como algo negativo, ¿no? Sí. Entonces, habría que por ahí hacer esta fórmula de cómo la suerte modifica la probabilidad, ¿no? De que suceda un evento, ¿no? Es decir, como si la suerte descartara lo malo de tu vida, ¿no? Y simplemente te dejara con lo que sabe que te va a gratificar. Ujú. Algo así debe funcionar la suerte, ¿no? Y la suerte pues no es más que nuestra voluntad, ¿no? Es Ujú. una, de verdad es una fuerza, es una onda, ¿no? Que se puede sentir, pues diría yo que se siente en uno mismo, ¿no? Y El de alguna manera, potencial. como dices tú, ¿qué traes? ¿No? Ujú. Que Sí, pues manipulas, atraer digamos. cosas. Sí. Pues, pues esto también tiene que ver un poco, yo creo, con el potencial humano, ¿no? O sea, ¿a qué grado podemos de verdad expresar todo este poder interno o este poder espiritual que tenemos dentro, ¿no? Ajá. ¿Hasta qué grado nuestra mente, nuestro ser se puede llegar a hacer cosas, ¿no? Pues simplemente hay que ver a la gente exitosa, ¿no? ¿Qué se supone que hacen? Que la gente que no ha alcanzado el éxito o este estado, pues, ¿qué dirías? De paz, ¿no? De plenitud. Mm, esto también, pues, afecta la vibra que traes, ¿no? Y también, por ejemplo, no solamente los seres vivos, todos estos, el amuleto en sí, ¿no? ¿Qué vibra trae, ¿no? ¿Qué onda se supone que está expulsando que hace que choque con la onda del espacio-tiempo y surjan eventos, ¿no? ¿O qué hay de los universos paralelos, ¿no? Es cuando
no sucede este otro evento, ¿no? De las probabilidades infinitas que hay de que sucedan las cosas. Entonces, o sea, por ejemplo, habéis visto de las piedras, ¿no? Las piedras se supone que por su forma, por su color, todo esto es como proyectan la ¿Te vibra, refieres a ¿no? los cuarzos? Ajá, Ok. Ujú. sí, los cuarzos. Aunque suena pseudociencia, digo, o sea, hay que quitarnos eso de la mente para dar paso al progreso, ¿no? A las nuevas ideas, ¿no? Porque estas son reglas, las leyes de la física son cosas que vienen desde hace tiempo, ¿no? Y obviamente son leyes por algo, no se pueden refutar, ¿no? Es obvio que las cosas funcionan así en el mundo, Claro. pero simplemente porque así está programado, ¿no? No hay de otra, pues el programa es pura matemática de un ordenador. Entonces, ya sabemos que eso es mentira, por así decirlo. Es real para nosotros, pero es mentira allá afuera, ¿no? Entonces, quitémonos eso y de verdad busquemos el verdadero fondo de la realidad, ¿no? Ok. ¿Qué opinas? O sea, ¿crees que un experimento así, crees que se puede modelar todos estos detalles que no hemos sabido explicar? Por algo se tiene que empezar, ¿no? Pues no sé, no sabría decirte si se puede o no. Pues sí, por algo se tiene que empezar. No, y de hecho sí hay investigaciones de la suerte, Ujú, todo esto de este el libre albedrío, ujú. todo eso se puede explicar. Ya hay gente que lo ha investigado, obviamente, ¿no? No estamos encontrando el hilo negro, ¿no? Sí, no somos pioneros dentro de estas ideas. Pero sí hay gran campo de aplicación, la verdad, Ujú. ¿no? O de investigación todavía, porque pues nadie ha dado con el clavo. Hay que Pues, seguir en la búsqueda. mira, no sé, pero yo sigo pensando, o sea, lo pienso y digo, me puede dar como una solución a mis ideas de para qué estoy aquí, por qué estoy aquí. A lo mejor no hay ningún sentido y eso me calma un poco, pero también, te digo, me parece una idea muy, un poco que me produce miedo, pues. Por ahora, si sigues esta filosofía, sí hay un sentido, que es el Ajá, desarrollo tecnológico. ajá, Es como el primer paso, tenemos que llegar a ser esta sociedad y ya una vez que estemos ahí, ya será más claro cómo se supone que debemos o simular que a nuestros sigue, antepasados. ajá. Pues sí, muy Y no interesante. extinguirnos. Tenemos que hacer lo posible para Ujú. no extinguirnos porque si Sí, no... como decíamos, ¿no? Para poder llegar a trascender o dar paso Ujú. a los superhombres, no sé. Que también podría ser una posible situación. O sea, ¿dónde están los aliens? ¿Dónde están estas sociedades que ya llevan, se supone, más tiempo existiendo que nosotros, que se desarrollaron en otros ambientes, en otros planetas, otras galaxias? Ujú. Este, o seres de otras dimensiones. ¿Dónde están? Ujú. Pareciera que estamos solos, ¿no? Pareciera. Tal vez porque todos se extinguen, todos se terminan destruyendo. ¿Qué es lo que hablábamos hace mucho sobre lo de los ciclos? Ujú. Sí, pues tiene que pasar, ¿no? Sí, pues sí, como todas Que las algo se destruya civilizaciones, para que llegue una más, ¿no? una mejor. Pues es que hasta lo hemos visto con la historia, ¿no? O sea, las civilizaciones tienen un ciclo para dar paso a algo aún mejor, Para dar paso al progreso, ¿no? al progreso. Podría también funcionar así, ¿no? Ujú, De una forma donde no es tan óptimo como, bueno, no es tan feliz como que, ay, te simulo y ahora te toca a ti. Ay, mira mi simulación. ujú, Y aquí estamos nosotros, ¿no? Simulados. Simplemente podría ser, me muero y bye, y que vengan los siguientes. ujú. No sé, de verdad sí es algo muy bonito que pensar, pero también sí, como lo dijimos al principio, ¿no? Puede ser tenebroso, ¿no? Quedarte con Sí. la idea de, bueno, entonces, ¿qué es real, no? ¿Quién soy yo? Ujú. ¿Y qué está pasando? Sí. Ahora, las sincronicidades, ¿no? Empieces a ver cosas Ujú. y empieces a conectar cosas. Entonces, y eso nada más lo hace más real, la verdad, ¿no? Claro. Nada más es de, pues Apoya la sí, idea. no hay otra más que Sí. sea un programa muy grande esto. Pero no es así, es más feliz, ¿no? Es esto lo que les dije, tenemos la realidad en nuestras manos. Depende de ti lo que haces de tu realidad, la verdad, porque nosotros Sí. no existimos. Esto no existe. Se los productos, su YouTube no imaginación. existe. Somos sus amigos imaginarios. Pero, pero mientras uno exista, pues ya con eso está bien, ¿no? Ya todo Ujú. existe ahora sí. Ya En esta volvimos. simulación llamada vida. Pero Sí. bueno, pues, pues ya recomendamos
esta película de The Truman Show. La verdad es que yo no tengo así claro, no sé, no tengo alguna canción que... Matrix también. Claro, eso iba a decir, o sea, no tengo algo como así interesante que recomendar, además de todo esta ciencia ficción evidente, Matrix, Volver al Futuro, ¿qué otras películas de simulación? Creo que el anime de... no es Deus Ex Machina, donde salió Scarlett Johansson, Ghost in the Shell. Ok. Creo que eso también habla de la simulación. Pues los Ok. capítulos de Black Mirror también es mucho Sí, cine. es bastante futurista y como que sí, a mí me gusta muchísimo Black Mirror por eso, por el hasta dónde nos puede llevar la tecnología, ¿no? Qué tan buena y tan tenebrosa puede ser sus Sí, avances. sí, claro. O sea, ¿con qué fines se puede llegar a utilizar, no? Ujú. Pues bueno, sí, de verdad hay mucho material y también pues, como di el énfasis todo el capítulo, científico también, ¿no? Hay de verdad material serio acerca de esta simulación, de esta Sí. hipótesis. Entonces, búsquenlo, Wikipedia, de verdad, cualquier fuente que los pueda informar un poquito más. Que aparte de esta hipótesis, esta hipótesis se basa en otras hipótesis, ¿no? Ujú. Como el día del juicio final. ¿Has escuchado de eso? Pues tal vez podríamos hablar después de eso. Sí, me interesa. Bueno, entonces, Ahorita me cuentas. Ustedes van a esperar muchísimo para ese tema, pero tú ahorita me cuentas. bueno, el, la hipótesis del día del juicio final. Sí. Bueno, entonces, pues creo que nada más. ¿Tienes algo que agregar, Valeria? No, creo que sería todo. Sí, por ahora sería todo. Bueno, ¿nos quieres despedir? Ok, bueno, antes que otra cosa, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también en la de la Onda Mística. Les vamos a dejar aquí todos los enlaces y compartirlo, darle like, porque eso nos ayuda muchísimo. Y qué otra cosa, y seguir dejándonos lo que piensan. O sea, nos han dejado uno, dos, tres, no sé, pero eso nos motiva y nos gustaría mucho saber qué es lo que están pensando ustedes allá, los poquitos que nos ven. Sí, Muy claro. importante para nosotros. Denle like, apóyenos en nuestras redes sociales y compartan nuestro contenido para llegar a más personas. Exacto. Y lleven la conversación a todos lados. Exacto. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nosotros fuimos la Onda Mística. Adiós, Alexis. Adiós, amigos, gracias. Adiós. Cuídense, chao. La